Bienvenidos, somos Anahuacas, ya estamos de regreso. Kuali Shimashitika, bienvenidos Seguimos nuevamente aquí en este canal de ustedes, de todos los que abordamos, nos gusta y accionamos con nuestra cultura ancestral de Anáhuac, de estas tierras. Y bueno, ya platicamos en el podcast anterior con nuestro invitadazo, que no solamente es un nombre para un territorio, sino es que es todo un concepto. Y ya prácticamente el nombre es lo de menos, ¿no? En estos casos que hablamos ya pues a nivel cuántico, a nivel de energía. Claro. Entonces nos volvemos a presentar. Mi nombre es Arturo Balche, o El Chaneque por el canal de El Chaneque TV. Olin, ya saben, de acá somos Anahuacas. Y continuamos con... Marcelo, que es un hermano del sur de Aviala. Ya. Para no poner países. ¿Para qué? Ya De la empezamos, frecuencia del sur. Eso. supuestamente internacionalizando, pero ya nos dimos cuenta que tenemos una misma raíz. Sí. Claro. Y que nos quedamos en que hay una profecía y que esta profecía se te manifestó de forma evidente. Claro. Entonces vamos a retomar la plática a partir de ahí, para entonces saber qué haces con todo eso, ¿no? Señales por todos lados todo el tiempo. Claro. Y entonces pues es necesario saber cómo actuar en este plano, porque sí, muy bonito nuestros viajes astrales o Claro. sueños lúcidos, como le quiera llamar cada quien, pero también es importante qué hacemos en las comunidades, qué hacemos en el arte, qué hacemos en la medicina, qué hacemos con toda esta información. Así es que primero, esta profecía, ¿cuál es? La gran profecía de la Aviala es que el águila y el cóndor vuelvan a conducir, volar juntos. El águila representa al norte Al del norte continente, y el cóndor representa al sur. el cóndor pasa. Muy bonito el Muy ad hoc. símbolo, porque ese es un símbolo, Claro. un símbolo muy especial de la cultura andina, todo lo que corresponde a lo andino. Y el Aviala y la gran profecía de los abuelos es volver a la común unidad. Ajá. Común unidad, de volver a ser uno, volver a hacer que la vida renazca con una nueva conciencia, finalmente de unión entre, y que no existan barreras finalmente, no existan Las límites, fronteras. no exista. Entonces hay que comprender finalmente que las barreras y fronteras las ponemos nosotros, por una programación vinculada a religiones, vinculada a política, que finalmente lo que más ha pasado, que en vez de la misma religión, en vez de unir, han separado. Entonces la verdadera religión que nosotros debiéramos comenzar a regir en nuestras vidas, que debiera regir en nuestras vidas, es la unión, ¿cierto? Y tratarte a ti como mi hermano. Porque tú eres mi hermano. Vives en otro lugar, pero tenemos la misma sangre, de color rojo. Y por eso está el camino rojo. ¿Cierto? Porque es la unión álmica que va mucho más allá de fronteras. Sí, y es a lo que voy, que integra no solamente a las personas de este continente, digamos que es un símbolo. El águila y el cóndor, dos aves características que cada quien habita y cohabita en esos Porque territorios. es el símbolo. Pero es el símbolo. Esta unión se refiere, y ni siquiera no solamente en cuestión continental, sino ya de hermandad humanitaria. Estamos hablando ya de humanismo, claro. Y de comprender que es un símbolo de unión, no solamente entre dos pueblos de un continente, ¿no? Sino de todo este nivel de conciencia que tiene que tener la humanidad. Entonces a mucha gente de todas las culturas del mundo, aunque el canal se llame Somos Anahuacas, pero no significa que solamente estemos hablando de nuestra propia cosmovisión, de esta parte del mundo, sino que integramos también y tratamos de entender otras cosmovisiones, ¿no? Hace rato, bueno, en el podcast anterior platicábamos inclusive de Egipto, de Sumeria, etc. A ver, tienes canalizaciones, tienes señales, tienes este tipo de apertura, estos canales abiertos, ¿no? ¿Cómo es hacerlo práctico? ¿Cómo es inclusive hasta vivir de esto? Porque hay mucha gente que se dedica a la medicina completamente, o a la danza, o a la música, o a tantas manifestaciones, vuelvo a lo mismo, que representan estos valores humanitarios. ¿Cómo lo haces tú? Yo hoy día
dentro de todo mi proceso, mi grano de arena es aportar haciendo crecer conciencias. Eso significa que me voy encontrando en mi camino con personas que necesitan cierta ayuda, siempre ayuda para crecer, para poder sanar. Uh-huh. Entonces me vinculé finalmente en mi proceso de vida, en esta vida, a ayudar por medio de regresiones. Regresiones conscientes, hipnosis. Uh-huh. Porque la mente humana es mayoritariamente lo desconocemos. Nosotros funcionamos con un consciente y un inconsciente. Uh-huh. Y ahí está también el inconsciente colectivo. Uh-huh. Y podemos también abrir canales para, en términos, no me gusta mucho la palabra esotérico, pero uh-huh. porque es información finalmente. Sí, porque esotérico es como oculta, como hacia adentro, ¿no? Claro. Y es para todos, ¿ya? Exacto. Mira, muy bien lo dijiste, es que la información ya está. Uh-huh. La mesa está servida. Uh-huh. Tú tienes que acercarte para comer de los frutos que están puestos ahí. Uh-huh. ¿Entiendes? Sí. Entonces decidí en un momento de mi vida dedicarme si bien es cierto, también tengo una preparación en el Camino Rojo, sí. el término chamánico, que también lo vinculo al trabajo que estoy haciendo con las personas. Uh-huh. O sea, hay veces que también hago ceremonias, realizo ceremonias, uh-huh. pero son ceremonias que son particulares de la cultura andina, vinculados también al tema del proceso que cada uno pueda tener para ayudar al despertar finalmente. Sí. Porque estamos moviendo energías. En estos temas se mueve mucha energía, uh-huh. mucha energía. Como te comentaba, por años ya atrás, dentro de mis primeras visitas acá a México, descubrí que tenía una conexión maravillosa con los elementos, uh-huh. vinculados acá con Tlaloc, uh-huh. con Hecatl, ¿me entiendes? Entonces, el saber finalmente que estás en una ceremonia y hablas con el elemento y el elemento te responde, uh-huh. tú ya empiezas a decir, bueno, doy gracias por poder conectarme a un nivel que para mí es estar trabajando dentro de la magia, uh-huh. que hace que me sienta, que me empodere más y me sienta parte de la ayuda o el grano de arena que tengo que poner de mi parte para ayudar a mis hermanos, ¿cierto?, a descubrirse. Uh-huh. Y con eso constituir finalmente la común unidad. Uh-huh. Y por eso que el viajero tiene que ir a distintos lugares para llevar el mensaje. Uh-huh. Y en esa parte donde tú vas, poder traspasar ese mensaje, uh-huh. y ese mensaje va a ser una semilla que en algún momento va a germinar en las personas que están en la búsqueda del autoconocimiento y saber responder por qué están aquí. Claro. ¿Desde cuándo, digamos, en cuestión práctica, lo estás haciendo? 12 años. Nada más. 12 años. Pero ahí están todos mis viajes. Por ejemplo, hace 12 años nos estamos hablando de que fue en el 2010. ¿Hubo alguna experiencia que te hiciera decir, es porque es y este es mi camino y de ahí ya no tengo que...? Mira, no voy a contar la experiencia, pero sí, por ejemplo, son procesos muy fuertes que vives en tu vida, uh-huh. que te cambian la vida a 180 grados. Uh-huh. Y es por algo. Porque sí, claro. Mira, esto es la energía cuando tiene que llegar, y yo lo clarifico mucho en torno al agua. Uh-huh. El agua, cuando la energía, el agua es una energía. Uh-huh. Y el agua solamente comienza a escurrir aprovechando el desnivel. Uh-huh. Y cuando se encuentra con algún obstáculo, uh-huh. el agua no discute. Sí. El agua no discute, sino que solamente, claro, busca otro camino y sigue su camino. Uh-huh. Tenemos que aprender a hacer agua en la vida.
Porque en la medida que si yo coloco obstáculos como colocar una represa para detener el paso del agua de esa gran energía, va a llegar un momento que esa represa va a estar llena y por presión de esa agua que sigue escurriendo, voy a romper la represa y lo único que voy a hacer es que esa energía se desborde de una manera Claro. y va a producir más daño que beneficio. Exacto, el agua es dual también en su Cuando energía. tú empiezas a tener estas visiones, empieza a llegar información en ti, tienes que hacerte cargo y aprender a fluir con esa información. Porque en la medida que tú niegues tu real esencia, te estás negando. Por lo tanto, la vida, si en algún momento te dijo hay que realizar cambios amorosos en tu vida y tú también tienes que cumplir con un propósito especial en la vida, si no haces caso, va a ocurrir que la represa se va a romper y van a pasar sucesos en tu vida que van a ser y la vida te va a forzar a tomar un camino específico. Muy bien, por eso es tan importante inclusive el término de fluir. Y hay hasta cantos medicina y todo esto Claro. que hablan precisamente de que fluir no solamente es pues déjate ir y ya, ¿no? Sino es con este concepto y esta metáfora tan hermosa que acabas de dar del agua, de cómo el agua pues brinca el obstáculo, ¿no? O sea, y digamos, suena chistoso, pero se las ingenia el agua por sí sola. Se puede hasta filtrar, se puede, más que desviar, ¿no? Va a encontrar alguna alternativa. Digo, hay una lógica también que es la energía de la Tierra, que es la fuerza de la gravedad, pero al mismo tiempo también es un elemento que nos da origen, desde el mismo nombre, aquí en México, por ejemplo, que es Atl, ¿no? Y de ahí muchas palabras que conocemos hasta inclusive a nivel global. Tú trabajas directamente con el agua. Con el agua. ¿Cuáles prácticas son con el agua? ¿No? Porque hay muchas. Mira, principalmente el tema del agua y en términos chamánicos, te podría decir cómo por medio de una danza ¿Una danza? tú puedes hacer llover. Sí, aquí es de tradición. Esta zona es de graniceros. Graniceros. De Sí. tiemperos. Entonces aquí... ¿Pero sabes por qué sucede eso? Sí, de alguna forma. De alguna forma. Pero qué es lo que te llega a ti como información que el por qué sucede por qué hacen llover? ¿Por qué? ¿Ocurre algún fenómeno? ¿Ocurre Hay una conexión. alguna conexión especial? Porque yo empiezo a danzar y pido y danzo. ¿Sabes por qué? Porque ese danzante no es que pida llover, sino que él es la nube cuando danza. Por lo tanto, él entra en una vibración, una frecuencia específica, y vuelvo a insistir en la La frecuencia. frecuencia. Una frecuencia específica en que tú no canalizas que baje el agua. No, tú eres en la nube y desde ti se va desprendiendo esa agua, Ajo. por lo tanto, llueve. Ese es el concepto. Crear la certeza, finalmente, para poder materializar. Crear la certeza en ti de que tú eres. Ese es el gran secreto y el gran poder que cada uno de nosotros tiene. Te Algunos conviertes por su- en la nube. Es que tú te conviertes en lo que necesitas convertirte. Como un nahual, más o quieres, exacto. Sí, es una magua. Es un nahual. Tal cual. Claro. Si tú quieres depurar, quieres limpiar, conviértete en fuego. Dánzale al fuego, al abuelo fuego. Claro. Ofrenda al fuego. Sé fuego, danza como el fuego. Si quieres ser viento, huracán, conviértete en el viento, en el aire. En esa energía cósmica. Porque eso eres tú. Lo que pasa es que se te ha olvidado. Te han hecho olvidar lo que tú eres en realidad. Eres único en el gran y vasto universo, conocido y no conocido. Nadie es igual a ti, nadie es igual a ti, nadie es igual a mí. Cada uno de nosotros es un universo único e independiente. Y cuando tú logras hacer ese trabajo personal contigo, vas a descubrir la verdadera magia de lo que significa vivir esta experiencia. Y con eso tú puedes lograr estados alterados de conciencia, en la cual te vas a conectar
con quien tú quieras conectarte. Y hay un mandato cósmico de preguntar con quién yo conecto. Si vienes, ¿en qué formato vienes a conectar conmigo? ¿En formato de amor? ¿O en otro formato que no corresponde a la más alta vibración que yo pueda tener aquí en esta experiencia de vida, que es el amor, la más alta frecuencia? Pero sí podemos hacer nexos y contactos con otras entidades, con espíritus, con guardianes. En la vida, en esta experiencia, hay dos tipos de guardianes. Guardianes físicos y guardianes astrales. Los guardianes físicos, el agua, el fuego, la montaña, los sapos, los bosques, los árboles, la tierra, la Pachamama. Guardianes físicos, los minerales. Guardianes astrales, los espíritus de cada lugar. Que ellos también tienen un concepto y una vida y evolución propia. ¿Cuál es el trabajo? Y conciencia también. Es que es conciencia. Diferente grado de conciencia. Mucho más elevado posiblemente que nosotros. Seguro. ¿Me entiendes? Sí. Por eso que las culturas antiguas siempre han estado vinculados, siempre, todos, en todo el planeta, en toda la Via Yala, independiente de donde tú estés, la plegaria a los guardianes del lugar. Si en cada lugar, yo cuando entré tuve que pedir permiso porque aquí hay guardianes, grandes guardianes que están ahí atrás. Grandes guardianes espirituales. Tienes que ser respetuoso y empezar a ser más consciente y pedir permiso porque estás entrando a una casa del guardián. Cuando tú vas a un bosque, Claro, hay que pedir hay permiso. guardianes. Cuando tú vas a hacer una ceremonia, tienes que pedir permiso. Porque ese lugar tiene elementos elementales también, custodio del lugar. Tú estás visitando una casa. Cuando tú quieres realizar algún tipo de conexión, te van a pedir permiso para ingresar, para los medium, a tu templo, a tu casa. Se pide permiso. Y yo solamente acepto lo que va a aportar en mi vida. Y eso es que es una diferencia. Porque conozco muchos canalizadores que canalizan y vamos a ver qué canalizan. Con qué entidad están canalizando. Entonces por eso que es importante, cuando estos maestros están con nosotros, tener la posibilidad de elevar nuestra frecuencia para que ese viaje en común unidad sea de la mejor manera posible como experiencia. ¿Para qué sufrir? Si podemos estar contentos, siempre alegres, ¿me entiendes? Sí. Entonces, finalmente, la no vinculación a un estado de alta frecuencia nos va a llevar a cometer errores. La idea es tratar de trabajar con nosotros y estar en una frecuencia más limpia, más exquisita vibracionalmente, para que las experiencias sean en formato siempre amorosas, siempre amoroso. Porque ya no tenemos que aprender en base al sufrimiento. Ya el Via Yala también no puede aprender en torno al sufrimiento. Porque ya tuvo el proceso. Porque también. ya tuvo el proceso y ya aprendiste. Ya fue víctima, ya fue victimario. Exacto. La idea de nosotros es aunar nuestro criterio, conversar, fumamos una pipa, ¿cierto? Hacer círculos, conversar, aunar nuestros criterios en base al amor, a la común unidad. Y con eso vamos a crear la masa crítica que nos va a convertir en lo que realmente somos de adentro, en el gran universo que tenemos dentro, en reconocer nuestras potencialidades, potencialidades que van mucho más allá de lo físico. Sí, claro. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, lo que hacemos físicamente con las danzas, con los encuentros, solamente es una parte, pero principalmente es el trabajo es individual para poder en algún momento dentro del círculo que vamos a desarrollar y la información, el momento para entregar la información, que estemos de la mejor manera, es preparar nuestro carro para que cuando nos juntemos esa información sea entregada y sea aprovechada finalmente. Sí. Tú normalmente cuando te desplazas en el mundo, porque sospecho que no solamente es en el continente, ¿lo haces a través de invitaciones, va fluyendo, o es, digamos, como específicamente eventos o sanaciones o ceremonias? ¿Cómo se va tejiendo?
cuando tú trabajas y aceptas la magia en tu vida, y yo considero en mi vida que yo trabajo dentro de la magia. Y la magia, cuando ya es parte de ti, comienzan a pasar temas mágicos en tu vida, como desplazarte, muchas veces incluso sin tener dinero. Y ocurren las bendiciones, las invitaciones, ocurre algo que la magia empieza a funcionar. Y como estoy trabajando dentro de la magia, me encanta trabajar dentro de la magia. Y por lo tanto... Con personas mágicas. Con personas mágicas, porque llegan según la vibración que en la cual tú estés, tú vas a empezar a traer lo mismo que tú estás proyectando. ¿Entiendes? Finalmente, la magia no me debiera sorprender porque ya estoy acostumbrado a trabajar en la magia. Pero la magia siempre termina por sorprenderme. Y me encanta que suceda. ¿Entiendes? Me encanta que suceda esa magia porque tengo la certeza en mí que la magia existe. Por lo tanto, existen invitaciones, existen métodos y formas de viajar que para mí no es tema. Para mí no es un tema. Yo ayer estaba en una terapia que estaba dando, que se llama una regulación con unas personas. ¿Esas personas te contactan? Me contactan y viven en la sesión, pasa la magia. En esta sesión pasa la magia. Porque se empiezan a reconectar y empiezan a ver temas que hay dentro de su inconsciente que nunca creían que existían. Se empiezan a reconectar con lo que realmente son. O lo que vienen a hacer acá. Empiezan a sanar. Y ocurre una magia particular en donde finalmente el tiempo no es el tiempo que nosotros conocemos. No hay tiempo. Todo es relativo. Y podemos estar conversando y ver la hora y ya llevamos 3 horas conversando. Y sinceramente, no sé, yo creo que pasaron 10 minutos. Sí. Eso es magia. Porque finalmente te elevas a un estado de conciencia en donde el tiempo no existe. ¿Me entiendes? Entonces por eso que yo insisto mucho en la preparación personal, en la educación personal y volver a conectarse con nuestra esencia y que la tenemos todos tenemos la esencia. Lo que pasa es que vuelvo a repetir, nos han hecho olvidar, nos han hecho desunir y hoy día ya es tiempo de volver a nuestra común unidad, compartir, hablar, contar nuestros pensamientos y buscar de la mejor manera posible el encuentro para hacer de esta sociedad algo mucho más pleno y feliz. Ahora, para aquellos que nos están viendo y que sienten ese poder, esa magia, pero no la puede, por ejemplo, a mí me han contactado amigas y amigos, por ejemplo, una amiga me contactó, me dijo, no puedo parar las voces en mi mente, ¿no? Yo luego le dije, ¿sabes qué? Yo tampoco, entonces no te puedo apoyar, ¿no? O sea, ¿cómo paras a esa mente? ¿Qué es la mente? La mente es algo que no te pertenece, fue implantada ahí. De hecho, el libro de Carlos Castaneda habla acerca de ese tema. La única manera de controlarte, finalmente tenerte bien controlado, es... Está la mente. Mira, es que esa información, es que la información que estaba dando es una información que es muy profunda. Las otras energías también comienzan a trabajar para impedir que esta información salga y llegue a quien tenga que llegar. Ojo con ese tema, porque lo que estábamos hablando de antes, hay una lucha de almas hoy día. Para controlar esto. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces la mente, para poder tener control de tu esencia, de lo que tú realmente eres, ¿cómo te puedo controlar? Colocándote mi mente en tu cabeza. Y tenemos neuronas y podemos funcionar. Recuerda que nosotros tenemos 2 hemisferios y un cerebro acá que es reptiliano. Entonces, ¿qué somos nosotros finalmente? ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que somos en esencia? En esencia, eres Dios. Eres parte de Dios. Posees en ti la chispa divina.
Eres único, indivisible, incopiable, único en todo el universo conocido y sin conocer. Resultado de esa ecuación mágica, como le llamas, que ese resultado pues viene de estructuras y de... Pues sí, la palabra para mí es ecuaciones que se han generado a lo largo en nuestro tiempo humano, claro, de siglos, y que por algo hemos llegado a este nivel de inclusive poderlo comunicar. Entonces, ¿dónde se encuentra esa alma, lo que realmente tú eres? No es aquí, es acá. Sí. Y esto también tiene un movimiento específico, porque aquí está la casa de tu alma. Claro. Pero también El tienes co. también tienes un segundo cerebro que se encuentra en Sí. el estómago. De hecho, las emociones se sienten aquí, no acá. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú quieres realizar un trabajo personal, un compromiso personal de evolución consciente, esto fuera. Y por eso que el gran trabajo que hacen los monjes budistas, los tibetanos, qué sé yo, con el trabajo de Sí, una meditación es dejar esto a un lado y ver con los ojos del corazón. que es más o menos, o sí, muy similar al trabajo que tú haces, porque a fin de cuentas es un trabajo, digo, luego trabajo pues suena a jornada laboral y a una remuneración, etcétera, pero el tuyo es canalizar y hacer que la gente sea consciente Claro. de su propia historia cósmica, podríamos llamarle. ¿Cómo le hace la gente para acercarse a ti? Me ubican por diferentes medios. O sea, hoy día tengo un Instagram que se llama frecuencia-dharma en Instagram. Frecuencia-Dharma. Dharma con la H. No, sin la H. Tal cual. D-A-R-M-A. Dharma. Sin H. Que hago de una conexión muy especial con la geometría sagrada, la geometría divina, en donde tiene un concepto de elaboración y construcción relacionado con canalización también. Porque eso es así como aparece ahí ese calendario que tiene un porqué, es circular y no cuadrado. ¿Por qué tiene esa forma? Porque los antiguos colocaban esa forma. Entonces, cuando tú comienzas en estos temas, tú ves la vida totalmente de una forma diferente, con un punto de vista muy diferente. Por lo tanto, empiezas a obtener información, la cual, no vuelvo a insistir, está dentro de ti. Los registros akáshicos, que nosotros podríamos hablar esotéricamente, ¿no sé? Esa información está en ti y tú la puedes canalizar cuando tú necesites. Claro, claro, tú puedes buscar esa frecuencia, sintonizar, como cuando tú buscas el dial de una radio. Y la banda es infinita, la banda, ¿cierto? Donde tú vas a buscar esa frecuencia. Pero lo que tú quieres conseguir finalmente, tú tienes que sincronizarte dentro de esa frecuencia para poder materializar y traer esa información a ti. Y ese trabajo se aprende. Ese trabajo todos nosotros estamos capacitados para realizarlo. Todos nosotros podemos hacerlo. Lo que pasa es que es un trabajo personal, finalmente un compromiso contigo, poder hacer ese trabajo para aprender a conectarte. Y se empieza normalmente cerrando tus ojos para dejar de ver con los ojos físicos y comenzar a ver con los ojos del corazón, qué es lo que tú realmente eres. Por eso que los ciegos, cuando tienen el problema de ceguera, tú ves a los ciegos y dices, pero este hombre ¿cómo puede caminar si no ve? Pero siente. Porque crea dentro de su Otro esencia nivel de percepción. otra percepción. ¿Me entiendes o no? Ahora, ¿en tus sesiones solamente curas o enseñas a que se curen? Enseño y doy ejercicios para que aprendan, porque el tema es, en ese proceso se produce una magia muy hermosa cuando empieza el viaje. Yo me voy en el viaje con la persona, en todo momento yo lo acompaño, para que se sienta siempre acompañado, porque hay miedo de partida, mucho miedo a saber con qué me voy a encontrar. ¿Por qué? Porque yo en mi momento, yo también lo viví. ¿Con qué me voy a encontrar en este viaje? ¿Por qué? Entonces, en todo momento, cuando se hace la inducción, en un lugar, primero que nada se consagra el lugar, como en una ceremonia, se consagra el lugar, ¿para qué?
dentro de ese lugar solamente asistan entidades espirituales Es trabajo individual. de alta jerarquía, vibracional, amorosa, para que también se produzca el nexo y entreguen la información que debe en ese momento la persona, que le tenga que llegar a ese momento a la persona. Porque normalmente yo aprendí finalmente que muchas dicen, no, es que yo quiero trabajar esto en mi vida, pero no necesariamente es lo que tú necesitas. Claro. Porque nosotros al vernos un espejo, realmente no sabemos qué es lo que vemos al frente, y muchas veces no nos gusta qué es lo que vemos al frente en ese espejo. Y es porque estás proyectando algo, finalmente, que está dentro de ti. Cuando tú te mires en un espejo y finalmente entiendas que lo que estás viendo ahí es lo más hermoso que has visto en la vida, ya tienes la mitad del trabajo ya hecho. Cuando encuentres tu tranquilidad personal, tu paz personal, tienes la apertura de las puertas de la felicidad en tu vida. Pero eso es un trabajo. Sí. Y ese es un trabajo interno, porque normalmente nacemos, y como hablábamos de que nos condicionan desde la escuela, de la religión, normalmente desde chiquitos, ahorita que te digo, mi hijo cumple 13 años y va a entrar ya entró a la adolescencia, está adoleciendo. Exacto. Adoleces porque no sabes quién eres, no sabes de dónde vienes. ¿Y a dónde vas? ¿No? ¿Y a dónde vas? ¿No? Y te dicen, tienes que ser arquitecto, tienes que ser esto, tienes que ser lo otro. Y te vuelves loco. Nos condicionan para siempre estar en el pasado o en el futuro. Pero nunca vives. Nunca de la hora. Sí, y es lo que muchas veces se maneja, ¿no? Y saber que ya eres. Que el pasado pues es muy ligado a la nostalgia, ¿no? Y a las pérdidas. Por eso, y el futuro a la ansiedad, ¿no? De algo que no ha sucedido y que tienes que hacer, ¿no? Y esto sucede con Se lo supone. Y esto sucede específicamente con el término de Abhyayala. Ya dejemos, de cierta manera, de recordar un pasado duro. Eso es muy, muy importante. Ya, es que ya el tiempo ya pasó, el tiempo en esta parte de lo que nosotros nos ocupamos el tiempo como una forma lineal. Ya pasó, no hay remedio, fue. Saquemos esa experiencia Sí. que fue dura. ¿Te refieres al que se todo el maneja proceso, mucho? a todo el proceso, Exacto. a todo ese proceso, La invasión, tal cual. a todo ese proceso. Dediquémonos hoy día a vivir lo más hermoso que podamos vivir en esta realidad en tiempo presente. Porque en tiempo presente es cuando yo estoy creando finalmente, materializando mi felicidad, mi común unidad, mi unión contigo. ¿Me entiendes? Cuando yo danzo no estoy danzando en el pasado. Yo estoy ahí, en el aquí y ahora danzando. Estoy conviviendo con los elementos, con los elementales, con los espíritus, con los maestros, con toda la ayuda. Ahora, ya, ahora. Tu documento. Ashken, ahora. Ahora. ¿Y por qué te llegó ese nombre? Si te cuento las historias. Porque es ahora. Porque sí. Porque es ahora cuando hay que hacer. Ahora hay que construir. Ahora hay que elevarse. Ahora hay que comunicar. Muy bien. Dirigiéndonos a los anahuacas que nos andan ahí espiando. ¿Cuánto duran las sesiones? ¿Cuántas son? ¿O depende de la persona? Es una sola. Es una sola. 2 horas. 2 horas. ¿Utilizas plantas de poder? En ciertas ceremonias se utilizan las plantas de poder, pero no con un concepto. Lo que pasa es que se ha satanizado mucho. Sí, completo. El tema de la medicina. Cuando tú necesitas, en algunos instantes de tu vida, necesitas salir y abrir ciertos canales, que es para lo único que se necesita la medicina. La medicina. Y hay distintas medicinas. En el tiempo, en toda la historia del hombre, la medicina ha sido ocupada. Claro. Siempre. Y por todas las culturas. Yo en un momento, por ejemplo, hablaba de Tata Sairi, del tabaco. El tabaco es una medicina, un maestro. Es la única medicina que te enseña medicina. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es su esencia. Hay otras medicinas, qué sé yo, que hacen otro tipo de función. ¿Ya?
Pero en específico el tabaco, que es una planta maestra que es maravillosa, nuestra civilización, nuestra conciencia de cierta forma la encerró en un filtro. Entonces ese filtro finalmente tú lo consumes, pero el Tata Sairi se apodera de ti, por eso existe la adicción al cigarro. Porque tú no lo ocupas como debería ocuparse. Porque en la tradición, el tabaco es para compartir. El tabaco, sin aspirar el humo, es tenerlo en tu boca y mediante el humo canalizar, que baje información para yo decirte cuál es tu trabajo finalmente que tienes que desarrollar para sanarte, qué tienes que hacer para sanarte. Eso es Tata Sairi. Y te enseña, te dice qué elementos tienes que ocupar, qué medicina tienes que ocupar para esa persona. ¿Entiendes? Entonces hay medicinas finalmente que tienen diferentes funciones, pero y hay medicinas en específico que te van a ayudar para determinado tema. Realizo ceremonias, se ocupa cierta medicina porque necesitas abrir. abrir. Tata Sairi, rapé también. Hay rapé, es que hay mucha, por eso te digo, hay mucha medicina, incluso En Perú, ¿cuál usan, por ejemplo? en Perú se utiliza mucho la ayahuasca. Ayahuasca, y pero hay otra que es otro bueno, tema rapé, también muy amplio, rapé, ¿no? claro, el Huachuma, San Pedro. Huachuma. Pero el tema, mira, ¿sabes qué? Que finalmente la medicina, la occidentalización de la medicina ha hecho que esto en este proceso también se produzca una tergiversación del uso. Sí. Entonces, ¿para qué? Cuando tú necesitas realizar un viaje por un tema personal, tú tienes que tener un guía, un buen guía al frente, que sepa hacer ese viaje. Por lo tanto, yo te tengo que colocar, no es llegar y hacerlo, yo te tengo que preparar, efectivamente se hace así. Te tengo que preparar, te tengo que poner a dieta primero. Sí, tienes que todas las toxinas. Es que eso es lo principal, tú tienes que empezar a botar tu toxina y te puedo tener 2 semanas haciendo dieta. Entonces, a lo mejor voy a ver cómo tú estás preparado para soportar la espera, la ansiedad, para que finalmente se produzca el proceso. Y tengo excelentes amigos que hacen medicina en Malocas, en Bolivia, en la selva, en donde va gente de todo el mundo a sanarse de adicciones. Hoy día estamos comprendiendo recién, por ejemplo, que la psilocibina te cura la depresión en microdosis. En Alemania, que nos lleva mucha ventaja. Yo experimenté eso. Claro, tú ocupas microdosis de psilocibina y te curas de la depresión. Cuando el establishment, hoy día, a una persona con depresión lo tienen encerrado meses. Medicado, drogándose. Ahí sí, drogándose. Y finalmente tú no te sanas. Te eres adicto a la medicina, nada más. Exacto. Entonces viaja gente. Pero ¿qué ocurre ahí? En esa sanación. Tú vuelves a nacer. Porque hay un proceso en donde incluso dentro de la metodología que se ocupa es enterrar vivo a la persona. Para que la Pachamama termine finalmente limpiándote y tú vuelvas a nacer a la vida. ¿Qué ocurre cada 52 años? Y que también es la metáfora que se utiliza en los temazcales aquí en México, ¿verdad? De volver a alguien. El tema de los temazcales, si bien es cierto, es un proceso muy muy especial, es volver al útero materno. También siento que se ha tergiversado dentro de mi visión, con mucho respeto. Claro. Porque lo pretendemos llevar a un escenario de guerrero, entre más me queme mejor, no, porque yo soy guerrero, y las puertas, acá, y vamos, guerreros, somos guerreros. Sí. Pero el útero materno... No sufres eso. Sufres. El útero materno te acoge. Entonces vuelvo a decir, ¿quién es el guía que tú elegiste en ese momento?
para que te guíe. ¿Estás en ese nivel? Porque si empiezas a sufrir, me tengo que preocupar por mí porque estoy vibrando mal. Sí, claro, y si dijimos abiertamente que se convierta en tortura. Tortura. Es que Sí, sí, que anda contra tus derechos humanos, ¿no? Exacto. Ajá. O sea, ¿quién es la única persona que siempre va a estar contigo hasta el día de tu muerte? Eres tú. Por lo tanto, tienes que aprender a cuidar tu templo. Entonces, en términos de medicina, también se ha tergiversado. Se tergiversa. Porque te anuncio que este fin de semana vamos a hacer un viaje con ayahuasca. Y y sapo, y esto. Para mí, ¿qué es lo que es? De todo, Finalmente, de todo. ¿qué es lo que es una volada mística? New Age. New Age, pero no es el trabajo realmente para lo que está creado. Claro. ¿Me entiendes? Por eso el concepto de creación, de sanación personal, tienes que estar en un grado consciente, sí, comprometido contigo para poder realizarlo. Porque todo lo que tú me hables de otras cosas que no vas a tener guías en una preparación X para poder vivir la experiencia, mira, mejor ocúpate de ver cómo estás vibrando, que está llegando esa información a ti de forma errónea. O sea, si yo veo que solamente en mi vida están apareciendo personas enfermas, castigadoras, que forman mucho problema, tengo que decir cómo yo estoy vibrando en mí porque solamente tú atraes, porque solamente tú estás atrayendo lo que estás proyectando finalmente. Y son señales que tú tienes. Si te manifiestas dentro de lo espiritual, ten la seguridad que va a llegar gente con un alto grado de conciencia. Y yo efectivamente voy a permitir que esa información ingrese en mí, porque me va a hacer crecer. Pero no sufriendo. Sí, claro. Y además no a través de elementos que a lo mejor no son necesarios en ese momento, ¿no? En ese ahora. Lo que me decías tú, las herramientas, ¿qué herramientas ocupo? Finalmente es materia, son herramientas. ¿Las herramientas tú las eliges o las eliges dependiendo de la persona que te escoge como...? Normalmente yo tengo una vinculación con el cuarzo cristal. Cuarzo cristal. Una vinculación muy profunda y hermosa. Porque entiendo que dentro del cuarzo, este cuarzo cristal, irradia para que ese cuarzo cristal pudiera salir de esa tierra, el descubrimiento de ese cuarzo cristal llegara a mis manos, se produjeron millones de años de evolución de ese cuarzo cristal. Por lo tanto hay una... Es una supercomputadora. Mucha información. Quantic. Claro. De hecho, en la tecnología cuántica se ocupan cuarzo. Y en los aparatitos, además. Entonces, no es por nada. Porque guardamos en las canalizaciones del mundo Atlante, del Mu sobre todo, habían dos diferencias. Sí. Mu es tecnología espiritual, Atlántida científica. Ahí está la realidad. Entonces por eso que yo tengo mucha fe en el trabajo que hace ese cuarzo cuando está trabajando conmigo con esa persona. Y puedo dar fe de que pasan muchos temas cuando el cuarzo sin querer en un momento está con la persona y el cuarzo se quiebra. Wow. ¿Qué es lo que pasa finalmente? Son tan especiales que ellos se sacrifican por ti. Por lo tanto, en ese momento, pero vuelven a la tierra, hay que volver a enterrarlos. Que no pasa con la tecnología que tenemos actual, que es súper agresiva y que depende del silicio y de que las guerras en el futuro vienen por este ¿En el material. futuro? Bueno. Acuérdate que todo es ahora. Ya estamos en Tercera Guerra Mundial. Me encanta lo narcopunk y futurista y todo este Voy a rollo. insistir que las herramientas son finalmente eso, un nombre, es una herramienta. Tenemos Porque- aquí agua de rosas también. Agua florida, Florida. Ajá. el agua. Ajá. Pero principalmente, ¿qué es el cuarzo en sí? Es luz solidificada. Claro. Ajá. ¿Ya? Y que tiene que ver con el agua también, que es nuestra esencia principal, el agua, de donde venimos. Y ahí tienes ya tus dos elementos, ¿no? Que es tierra y que es agua. El fuego, El fuego también lo trabajas. obvio.
Es que están Sí, todos los los cuatro. elementos. Es que están Sí. cinco. Bueno, el quinto. El viento es con la El quinto danza. sobre todo, ¿no? El viento, yo trabajo ahí con la persona con humos. Con humos. Mm. Ajá. Por lo tanto, deposito ese humo por medio de mi aliento Ujú. con el palo santo, Palo santo. o con hierbas específicas, copal, que tienen ustedes mucho copal o no poco copal. Ujú. Pero es humo que si tú no lo empiezas a dirigir, se diluye. Por lo tanto, con tu aliento, el verbo, Ajá. Lo que salía, ¿no? En los códices. Ujú. tú lo cubres. Por lo tanto, lo proteges. Y como es liviano, lo elevas. Ujú. Muchas de las experiencias que tienen las personas con ese tema me dicen, estuve en una nube, porque cierra en todo momento con sus ojos cerrados, estuve en una nube y me sentí flotando, porque ocurre la magia. Tiene que ver eso con la Tachinoli, ¿no? Con la unión de los complementos. El fuego con el, Claro. con el agua. Claro, Que se claro. convierte en vapor. Que son elementos la parte complementarios. sutil. Es que los elementos están ahí para ser utilizados y son parte de ti. Tú tienes todos los elementos y hay temas, hay canciones que Sí, hablan. claro. Ahí eso iba. Te iba a preguntar pero faltan como dos preguntas, pero sí te iba a preguntar que pues que es obviedad que conoces la música medicina, que Sí, pues que quiénes eran tus autores favoritos, porque conocemos algunos allá del sur, pues. Sí, mira, yo finalmente... Alonso del Río, ¿lo conoces? Sí, obvio, Alonso del Peruano. Río, claro. Hay muchos, hay Jesús Hidalgo. Jesús Hidalgo, sí, claro, de los más conocidos. Pero el mejor autor finalmente que yo he conocido es cuando me conecto y empiezo a cantar. Por ahí va. Y ese es el mejor autor. ¿Por qué? Porque te conectas y empiezas a bajar, a analizar información. Te voy a contar algo Claro. maravilloso en relación con eso. En este mismo viaje a la laguna del Titicaca, me dicen vamos a conocer la ciudad sumergida que se encuentra más al norte de la isla. Son 3 islas que se encuentran solamente en la parte de arriba de las grandes montañas que son transformadas en islas dentro del lago. Y dentro de esas 3 islas hay una ciudad sumergida. Incluso se ve hasta la punta de unas pirámides ahí. Pero hay una isla en particular que los nativos omiten visitar porque según ellos hay espíritus y pasan cosas ahí. Entonces omiten ir a ese. Entonces contratamos, en su momento llegó un chico, Edwin, que es un chico que tiene su lanchón para poder transmitir. Y fuimos, hicimos el viaje y se produjo la visita de otro tipo de personas de otras nacionalidades, alemanes, franceses, ingleses, brasileños, que por arte del destino, que no es destino, sino que porque tenían que estar presentes, se subieron para ir a conocer Finalmente éramos como 20 y tantas personas. Bueno, fuimos. Conocer la ciudad sumergida. Llegamos, dimos vuelta en el lago, hasta que en un momento a mí me empiezan a cantar al oído. Y yo empecé a mirar hacia el lado. ¿Y acaso escuchaban la canción? Ahí pasó algo similar con la composición de los Y, documentales. y sinceramente, te juro que me cantaron al oído una melodía Una específica. tonadita. Una melodía en específico. Yo bajé a escuchar ese sonido y me seguían cantando. Y en un momento vi esa isla y le dije al patrón del bote este grande, el lanchón, por favor llévame a esa isla. Me dijo don Marcelo, me dijo, nosotros, le voy a comentar algo, que nosotros, yo soy pescador, ellos pescan mucho en el lago, y cuando estamos pescando y nos quedamos en el lago durante la noche, omitimos descansar, preferimos descansar arriba del bote y no bajarnos a la isla porque ahí penan, hay espíritu
y nos da miedo. Descuida, estamos invitados, no va a pasar nada. ¿Verdad? Sí, verdad. Vamos. Yo te digo que cuando íbamos llegando a esa isla, mi corazón comenzó a latir muy fuerte y sentí en mí una sensación de mucha nostalgia, mucha pena, que me puse a llorar. Hubieron amigos que trataron de contenerme, me abrazaban, me decían, ¿qué te pasa? No, vamos. Llegamos, fui el último en bajar, el último, porque antes de bajar me dio otro de volver a llorar. Sí. La catarsis. Me bajo, camino 2 pasos y sola la rodilla al suelo. Y quedé en un estado de, ¿cómo se llama? De reverencia. Claro. Mi cuerpo reconoció ese lugar. Paro de llorar, miro la parte más alta que había, son como 40, 50 metros que hay que subir para llegar, porque solamente en esta isla es pequeña, pero hay que subir. Vertical. Y arriba dije, tengo que ir a hacer una ceremonia. ¿Y dónde? Hacer una ceremonia si yo nunca he hecho ceremonia en mi vida. Tengo que ir a hacer una ceremonia. Preparamos un altar. Preparé un altar con temas que llevábamos, hojas de coca. La gente que acompañaba se colocaron alrededor, en círculo. Natural. Como que si siempre hubiéramos ido a eso, y no íbamos a eso. Yo siempre he andado con mis cuarzos, con mis herramientas de cierta forma que yo utilizo, que me encantan. Los coloqué ahí, los desplacé, hice una mesa dulce, que se llama. Y en ese momento, otra vez me empiezan a cantar al oído, y yo comienzo a cantar, a traducir ese tema. Wow. Y yo pierdo la conciencia. Yo te digo, yo ya no sé qué pasó de ahí más. Y lo que pasó ahí finalmente entré en un trance, lo que me cuento, ¿por qué? Porque las personas, mis grandes amigos que estaban ahí presentes, dijeron, efectivamente hiciste una ceremonia. Pero me dijo, ¿de dónde aprendiste a hacer una ceremonia si no sabíamos que hacía ceremonia? Yo le dije, yo tampoco sabía que hacía ceremonia. Pero en un momento de esa ceremonia se me permitió ver cómo los espíritus, gente, personas, danzaban alrededor de nosotros, como un recibimiento, ¿me entiendes o no? Y danzaban, estos espíritus, la gente del lugar, esos espíritus que estaban ahí, danzaban y estaban felices porque estábamos ahí. Yo dije, aquí fue plantada la primera semilla. Aquí fue puesta la primera semilla. Y siempre yo hice en algún momento de una vida anterior la promesa de volver. Y se cumplió en ese momento. Hice una ceremonia, seguro que cuenta. Hice la ceremonia con hojas de coca, ¿No hay video? Sí, había uno, pero en el tiempo, que fueron fotos, no había video. Okay. Fueron solamente fotos. Terminamos todo el tema. Yo volví, me vi enfrente y veo a las personas, porque me acuerdo que terminamos con un abrazo. Vi que todos se estaban abrazando, pero absolutamente todos, las 20 personas que habíamos, llorando, todos. Y lo particular, y aquí viene la magia, que de lo que se habló ahí, independiente de la nacionalidad, lo comprendieron, lo entendieron. Lo sintieron. Y en ese momento se acerca este nativo de allá, Edwin, que es el que nos llevó, y me dice, siendo nativo, me dice, don Marcelo, nunca en mi vida había visto algo de lo que pasó aquí. Pero yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me dijo, yo primera vez me dijo que veo
bajar rayos de color rosa Uf, del cielo aquí Wow. qué cosa. y me dijo, quiero que me acompañe aquí, venga por favor. Y este tipo me lleva a un lugar de la isla, mientras todos estaban recuperándose del tema, y yo recién saliendo, y me dice, y saca una roca que estaba ahí, la corre, y me dice, aquí está la entrada Al Titicaca. a la ciudad intraterrena que hay abajo. Ahora se ha descubierto más, o sea, hoy día hay más información al respecto. Ujú. Pero en esos años todo se manifestó. se manifestó. Pero, y ahí empecé a conocer a otras personas que sé yo que habían estado justamente. Se produjo tanta magia que conocí personas que efectivamente bajaron. Bajaron en forma astral, Ujú, porque físicamente hoy día no se puede porque están cortados los caminos. ujú. Pero efectivamente en todo lo que son volcanes, cordilleras, hay un nexo muy especial. Ustedes no saben la magnificencia de lo que hay debajo de estos volcanes. Ustedes recién se están reconectando con este tema y en un futuro van a ir descubriendo temas acá. Hay mucha agua debajo de los volcanes que hay acá. Mucha. Y si hay agua, Hay vida. hay vida. Entonces, no por nada estos volcanes hay tantos avistamientos, Entran luces todo el día. pero entran en una frecuencia particular. No entran, no entran en materia, entran en formato luz. Cambian su frecuencia. Entonces, para que tú puedas ver la grandiosidad que hay aquí, tan cercano a ti, cambia tu frecuencia y elévate a ese plano para poder ver lo que no todos están preparados para ver. Muy bien, pues te iba a pedir ya como... Y volvemos las a la últimas pregunta, preguntitas. ¿cómo sientes la frecuencia de México? Aquí se encuentran las dos polaridades muy fuertes. Muy fuertes. Hay mucha luz, pero también hay mucha oscuridad. Ujú. La idea es, ustedes tienen un trabajo acá. Equilibrarlo. Exacto, buscar el equilibrio, equilibrar. No es mala la oscuridad, como nos han pintado, como nos han dicho, pero la luz tampoco es tan buena como Y piensan. que ha sido de muchos años, no solamente de estos 500, ¿no? Que se aborda mucho esa temática, sino que ya viene de un pasado, que entre culturas y entre todo el proceso ha habido esta luz y oscuridad de una forma muy antagónica. Y ahí están los dos lobos. ¿Qué es lo que tú estás finalmente alimentando? ¿Qué estás alimentando? ¿Qué lobo estás alimentando? ¿Qué lobo estás alimentando? Pero hay que entender que los lobos que están ahí son vibraciones, son particularmente frecuencias, que tu tarea es equilibrar. Y esta, digamos, como encomienda que estás, pues ya, compartiendo abiertamente, ¿crees que es para todos? No solamente los mexicanos, ¿no? Sino sería como ya cerrando ya este podcast en cuestión de, que estamos hablando de la magia de la medicina. ¿Cuál sería como eso, no? Más allá de un consejo, ¿cuál es la, si tú tienes como una encomienda, ¿cuál sería la encomienda para los demás? El autoconocimiento. Yo creo que ahí parte el gran viaje que debemos realizar. El gran viaje que debemos realizar en la vida es el viaje al interior. Ajá. Es eso. Punto. El gran viaje que debemos realizar en la vida no es externo. La salida es para adentro, ¿no? Y en espiral. Y en espiral. El Ajá. espiral, diría Iván Monas, ¿no? El espiral hacia el centro, hacia el Ah, centro sí. del corazón. Es que te entregan, es que te están entregando toda la información. Lo que pasa es que son muy pocos los que se dan cuenta que la información es esa. Y por todos lados tú estás recibiendo la información. Y el gran viaje, por insistir, no es externo, es interno. Viaja porque conociendo, hombre,
Conoce tu interior y conocerás los secretos del universo. Ajá. ¿Me entiendes? Buenísimo. Las grandes escuelas iniciáticas siempre nos han estado entregando esa información. El hombre águila y el jaguar, el guerrero águila y jaguar. ¿Qué nos han contado a nosotros? Pues nada más iban a la guerra y esas cosas, ¿no? Que sacaban No. corazones. Sí, pero bueno. Nosotros Se sabemos que comían tenían niños. Pero la eran esencia- iniciados, Pero la esencia real del águila es volar, buscar la información. Y el jaguar, el guerrero jaguar, cuida tu cuerpo físico mientras tú estás como águila volando. Ahí van esos. ¿Me entiendes? Amarraditos. ¿Me entiendes? Entonces no es el concepto de guerra, guerrero. No. Sí, como el de la Guerra Florida y todo eso que bueno, nos pasaríamos horas Otro y podcast. horas y horas y horas Eso es hablando y pues algo más que quieras agregar para que la gente pues te contacte. Bueno, tengo un teléfono más 56 99 691 9416, quedó al servicio. ¿Lo puedes repetir, por favor? Más 56 99 691 9416, o mi Instagram frecuencia_Dharma. Me van a encontrar también con muchos temas que también subo al respecto. ¿Facebook no ocupas? No, No. YouTube tampoco. Sí, como no, ya está aquí. Bueno. ahora, En el canal de Ahora. Sosa Navarro. Ahora Por supuesto que ahora ya estás. pero es eso, por eso yo les doy las gracias por darme la posibilidad de estar acá compartiendo con ustedes esta información. Estoy feliz. Por fin conocer a mi hermano. Te integro también con mi hermano. Plazo Canati. Les doy las gracias a ustedes dos, estas dos almas que me han recibido. Todo es por algo, no hay nada. No hay que casualidades. No hay casualidades. Y esto es el comienzo de yo crear una aventura y que espero que ustedes también se integren a la magia personal, para que comiencen a descubrir y descubrirse en real esencia del por qué están haciendo todo esto. Y esto tiene un significado, que el día de mañana, con más años, con más sabiduría, Sí, nos va a caer 20. e integrada, va a empezar a llegar la información, y en un momento tú te vas a levantar, ¡pum!, se va a encender tu luz personal y va a decir, esto era, ¿ya? Y la información te va a llegar cuando tú estés preparado para que llegue. Plazo Canati Ajá. nuevamente. Eso va para todos. Y México. para todos, exacto, es a lo que iba. Cualquier duda, comentario, e inclusive cualquier, pues a lo mejor ya les cayó el 20 a algunos, ¿no? Y a lo Claro. mejor esta luz que está compartiendo nuestro hermano, pues ya se quedó también ahí sembradita Eso. en todos los rostros y corazones que están siguiendo Somos Anahuacas. De verdad siempre tenemos invitados que nos han Maravilloso. conmovido, Sí. nos han hecho reír, No sé qué llorar, tenemos que. de todo, ¿no? Jalamos buena banda. Sí, y que pues siempre acabamos con este buen sabor de boca de estar haciendo lo que creemos que es en este momento lo que tenemos que hacer. Eso es lo que es. Somos Anahuacas, Plazo Canati Mía. Sin miedo y sin ambición, ya saben. Gracias también, bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. A vivir en el ahora y no en el ego. Sí, La y conciencia. sigamos el amor. vibrando con Avellana también. ¿Cuál Muchas gracias. Camati. Diosito.